bloqueadores de calcio, etcétera, etcétera. Y aquí, casi al final del dossier, está la norma número 4 boliviana, que dice cómo tratar la cardiopatía isquémica. Vamos a repasar un poquito esto para después volver a algunas partes que nos faltan. Fíjense, definición dice, ¿qué es la cardiopatía? Resulta de un desequilibrio entre el aporte coronario y la demanda miocárdica de oxígeno. Cualquier factor que aumente la demanda de oxígeno, disminuye el flujo coronario, facilita su aparición. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dos grandes síndromes, angina estable y síndromes coronarios agudos. Ahí tenemos el infarto agudo de miocardio con segmento ST elevado o no elevado, infarto de miocardio transmural y no Q o no transmural o incompleto. ¿Cómo se hace el diagnóstico de eso? A través de un electrocardiograma y de una ecografía. ¿Cuáles son las variables más importantes en el electrocardiograma? La B1 y la B6. Pero uno ya cuando aprendan ustedes cardiología, lleven cardiología, van a poder reconocer fácilmente cuáles son las curvas o las interpretaciones de las gráficas del electrocardiograma. El diagnóstico se basa entonces en ¿qué? Datos clínicos. Habíamos dicho el dolor era uno de los signos más importantes, luego venía todo el estímulo simpático, se hace también por el electrocardiograma y marcadores bioquímicos. Se dice que hay que pedir la PCR para ver si hay un proceso inflamatorio necrótico, hay que pedir la troponina T y varios otros compuestos que vamos a ver en un minuto más. Bien, la angina estable, no hubo cambios en el patrón de dolor en el último mes de evolución, precipitada por estrés físico o emocional y es aliviada por reposo y la administración de nitroglicerina. Acuérdense que nitroglicerina es un medicamento salvavidas. Esta es una fantasía de fármaco sublingual y el paciente que está con dolor, que está con mucho estrés, inmediatamente puede sobresalir. El síndrome coronario agudo es un proceso dinámico continuo por la reducción abrupta del flujo coronario por ruptura de la placa tereomatosa. Es la definición más importante. Existe una variación circadiana, el dolor es opresivo, sensación de pesadez, presión, constrictivo, como si fuera indigestión. Usualmente es gradual, dura minutos más que segundos. No se modifica con la respiración, a veces dura más de 30 minutos, sospechar infarto de miocardio, puede ser un infarto agudo de aurícula izquierda, de localización condroesternal, habitualmente el dolor irradiado a la garganta, mandíbulas, epigastrio, tórax, etc. Suele asociarse a diaforesis, sudoración, disnea, náuseas, vómitos, desmayos, debilidad. Hay que ver factores de riesgos y evidencia de inestabilidad hemodinámica y eléctrica. En la angina inestable, angina de reciente comienzo, más o menos últimos meses, las otras serán de tiempo más alto, o cuando se produce un síndrome agudo que ya estaba en miras a llevarse a cabo. La angina estable es progresiva, pasa de clase 3 a 4, es una angina de reposo, más de 20 minutos, o angina postinfarto, más de 24 horas a 4 semanas del infarto agudo de miocardio. ¿Qué dice la norma sobre el examen físico? Dice una signología escasa. Durante el episodio de dolor puede haber signos de congestión pulmonar, tercer ruido, desdoblamiento paradójico del segundo ruido, soplo de regurgitación mitral y déficit de pulsos periféricos. ¿Cuál es la evaluación clínica? Diferenciar los pacientes que cursan con isquemia o infarto de otras condiciones. Habíamos dicho que podían ser enteramente cardíacas o no cardíacas de dolor torácico. Determinar el riesgo temprano de la evolución cuando se sospecha de isquemia o infarto, iniciar rápidamente una terapia apropiada en pacientes con condiciones clínicas de riesgo. Diagnósticos diferenciales ante una enfermedad arterial coronaria o una cardiopatía isquémica son pericarditis, disección, embolismo y otras causas. Hay que estratificar el riesgo de presentar eventos coronarios. Puede haber muerte súbita, un infarto agudo no fatal o angina inestable. Pacientes de bajo riesgo, generalmente etiología no cardíaca, requieren estudios ambulatorios para definir sus síntomas y terapéutica apropiada. Y de alto riesgo, el diagnóstico establecido de isquemia, miocardio o infarto debe definir estrategias para ese momento actuar.
Pacientes de alto riesgo y o sin elevación del segmento ST deben ser internados para manejo médico en terapia intensiva y hacer coronariografías o lo que se llama una evaluación absolutamente con sustancias de tipo isótopos radiactivos para ver cómo está. Si hay elevación del segmento ST, terapia de reperfusión coronaria. Inmediatamente hay que pensar en quirófano y entrar a colocar una vena safena o lo que fuera al área donde está habiendo el infarto. Esta elevación del segmento ST en el electrocardiograma es lo más común y habitualmente se habla de infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Es muy raro que no haya elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hace si vemos un infarto, una enfermedad que está con elevación del segmento ST? Inmediatamente va a cirugía. Esa persona va obviamente a terapia coronaria y de terapia coronaria a cirugía. Fíjense, valorar contraindicaciones para fibrinólisis, si acaso hay alguna, si no inmediatamente se puede empezar. Pacientes de riesgo intermedio, casos con desaparición de la angina, con electrocardiograma normal, sin marcadores bioquímicos alterados, requieren evaluación, electrocardiograma cada 30 minutos, derivaciones y laboratorio de marcadores. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? Un electrocardiograma de 12 derivaciones. A veces en nuestros hospitales no hay de 12 derivaciones, y hay de 8 o de 6, pero se hace el electrocardiograma que se tenga a la mano. Cuando registrar en presencia y ausencia del dolor, cuando hay dolor y cuando no hay dolor, ver las derivaciones adicionales. La obtención del electrocardiograma seriado es útil y en algunas presentaciones clínicas esencial. Un electrocardiograma normal no excluye necesariamente el diagnóstico de isquemia miocárdica o de un infarto. Tampoco hay que fiarse en eso. Si el paciente sigue con dolor, hay que ver qué hacer. Empezamos a utilizar analgésicos potentes, se utiliza, hemos dicho, nitroglicerina o isorbide de nitrato, o vamos a ver ahorita un algoritmo para utilizar diferentes medicamentos. O alteraciones del segmento ST con dolor sugestivo de isquemia miocárdica. O con alteraciones del supradesnivel del segmento ST, alteraciones fijas del ST, etc. ¿Cuáles son los biomarcadores en laboratorio que se pide en un infarto, una enfermedad coronaria, angina o infarto, que prácticamente la angina de pecho después prosigue con el infarto? Lo primero, la creatinsinasa. Esta es una enzima que se pide. Puede haber enzimas diferentes, isoenzimas, pero con decir creatinsinasa ya el laboratorista sabe qué es lo que debe pedir o qué debe hacer para determinar la creatinsinasa. También se llama creatinfosfoquinasa en nuestro medio, que fíjense, se eleva a partir de las 4 horas, después a las 12 horas está lo máximo y permanece hasta 48 horas. Pero aquí la palabra mágica, se eleva a partir de las 4 horas del infarto. Significa que el paciente que está con infarto, le hacemos creatinsinasa y es normal, de repente no han pasado ni 4 horas, de repente está en 2 horas. Entonces hay que repetir cuando ya hayan pasado más de 4 horas, volver a pedir una creatinsinasa porque se sospecha fuertemente de un infarto. Lo otro es la troponina T. Les había dicho, esta es la más sensible y específica. Se eleva a las 4 o 6 horas y permanece durante 10 días. Entonces ya tienen dos enzimas, una enzima creatinsinasa y un marcador troponina T. También se puede poner mioglobina, pero a veces no está disponible. Se pide un PCR cuantitativo para seguimiento y se pide enzimas lactato deshidrogenasas y transaminasas que son inespecíficas. Vuelvo a decir, ¿qué se hace ante un paciente que está con un dolor y sospechamos de una angina o de un infarto? Lo primero, calmar el dolor. Lo segundo, realizar un electrocardiograma. Lo tercero, darle oxígeno. El paciente tiene que tener oxígeno. Cuarto, pedir laboratorios. Eso se hace muy rápido. Todo en menos de 10 minutos ya tiene que haber el laboratorio, el oxígeno, el electrocardiograma, porque es una urgencia. Se pide en el laboratorio creatinsinasas, troponina T, mioglobina muy rara vez, PCR y lactato deshidrogenasa o transaminasas. Esas ya es la primera parte. ¿Cuándo se hospitaliza? Va a depender del criterio médico, de la urgencia y si es que hay una situación que el paciente no está recuperando, inmediatamente hay que hospitalizar. ¿Qué se hace en la actitud terapéutica de infarto? 50%
de los pacientes con infarto fallecen antes de ingresar al hospital. Por eso debe perfeccionarse mecanismos de transporte y tratamiento prehospitalario. El paciente que tiene un dolor precordial, se sospecha de angina o ya ha tenido angina y ha tenido infarto, es un paciente de mucho riesgo. Y fíjense que antes de llegar a la clínica o al hospital puede morir. Entonces, ¿qué se debe hacer? Vamos a ver un algoritmo un poquito más atrás después, pero ya como llegando al hospital o a la clínica donde está el médico que va a atender, y en el caso de ustedes, internos o residentes, ¿qué tienen que hacer? Instalar una vía venosa periférica, canalizar ese momento en un vaso. Eso es periférico. A veces no da tiempo de colocar un catéter central, pero lo mejor es colocar un catéter central. Catéter central es muy fácil de colocar. Obviamente la vía venosa periférica también es fácil y dependiendo del instante que se está, la enfermera o las enfermeras son muy hábiles en la colocación de catéteres venosos, no centrales, sino periféricos. Se pide una bránula, una alita, inmediatamente se canaliza con un suero. Se puede poner un suero de 500 cc para vía, para a través de esto, de la canalización, se coloquen medicamentos. Le damos oxígeno húmedo inmediatamente por catéter nasal, 4 litros por minuto. Después vemos si hay arritmias, y a esto con el electrocardiograma, vemos si hay taquicardia, fibrilación que se presentan durante las primeras 4 horas y vamos a ver qué medicamentos se pueden utilizar en ese instante de las arritmias que pueden ser mortales. Inmediatamente aspirina. Habíamos dicho que la aspirina es un medicamento mágico que salva vidas. Aquí se puede dar una aspirina entera por vía oral o media aspirina masticada y tragada. Luego, nitroglicerina sublingual o en spray, habitualmente sublingual aquí en los hospitales, si la presión arterial está menos de 90. Morfina. Esta morfina es para calmar el dolor. No se olviden que el paciente está muy angustiado por el dolor. Muchísimo dolor siente el paciente. Entonces hay que colocar intravenosa 2 a 5 miligramos. La ampolla viene de 10 miligramos. Entonces coloca un cuarto de ampolla o media ampolla. Fíjense, intravenosa cada 5 minutos hasta aliviar el dolor. Otra alternativa es la meperidina, el gran problema que produce taquicardia. Hoy por hoy la meperidina ya no se debe utilizar. En muchos hospitales se sigue utilizando, se llama Demerol. Y el Demerol era mágico hasta hace unos años, pero su efecto de producir taquicardias contraindica un poquito. Obviamente si no hay morfina y hay meperidina, habrá que utilizar meperidina. ¿Me entienden? Pero habitualmente en los hospitales sí hay morfina. Entonces, ¿cuáles son las medidas inmediatas? Instalar una vía, darle oxígeno, ver si no hay taquicardias, darle aspirina, darle nitroglicerina, morfina y hacer que el paciente se sienta tranquilo. La morfina puede producir a veces náuseas y a veces vómitos, y como vamos a ir subiendo la dosis cada 5 minutos para aliviar el dolor, habrá que darle un antiemético, antivómito directamente al suero. Se puede utilizar domperidona o metoclopramida o domper, cualquiera de los medicamentos antivómitos, para que la morfina no le produzca vómitos y el paciente esté tranquilo. Ahora, la reperfusión puede ser tiempo puerta aguja, ideal de 30 minutos, es decir, cuando se hace la trombolisis, el paciente está entrando y ya la aguja se está colocando en menos de 30 minutos para hacer el proceso de trombolisis. Hay que identificar las indicaciones relativas y absolutas de la trombolisis. La trombolisis significa romper el trombo y eso vamos a romper con algunos medicamentos que vamos a ver en un instante. ¿Cuándo son las indicaciones? Si hay síntomas compatibles con infarto menor a 12 horas, criterios electrocardiográficos, elevación del segmento ST en 1 o 2 derivaciones, bloqueo de rama izquierda, si hay contraindicaciones a trombolisis, porque puede ser que el paciente esté sangrando o tenga alguna enfermedad de tipo hematológica que contraindica. Si la reperfusión mecánica se demora más de 60 minutos en ausencia de choque cardiogénico, son las indicaciones. Muchas veces cuando viene una taquicardia y fibrilación ventricular, lo que tiene que hacerse es colocar lidocaína intravenosa para evitar esta fibrilación y hacer inmediatamente una desfibrilación con aparatos eléctricos.
Los fármacos, fíjense, para la fibrinolisis, ¿qué se utilizan? La estreptoquinasa es lo que más tenemos en nuestro medio. Y también han surgido otros, activador del plasminógeno tisular o alteplase. El alteplase es una fantasía. Si no hay estreptoquinasa, uno debe saber que la alternativa es el alteplase. El alteplase es un buen medicamento y hay en nuestro medio, excelente medicamento. Fíjense que estos fibrinolíticos o trombolíticos se están utilizando en el momento que se detecta que hay un coágulo. Está habiendo un coágulo, el infarto está con el segmento ST elevado y hacemos una cineangiografía al paciente si tenemos tiempo, si no, sospechamos que ya el dolor es intenso y que tiene que deshacerse el coágulo, le damos anticoagulantes que se llaman fibrinolíticos, la estreptocinasa y la alteplasa. Uno debe tener como medicamento P alguno de estos porque van a hacer que utilicen ustedes en emergencia. ¿Estamos? Fíjense, la estreptoquinasa se usa en millones de unidades en una hora diluido en suero salino. En caso de reacción alérgica hay que utilizar corticoides, 250 cc de suero más estreptoquinasa, 1,5 millones de unidades. Las estreptoquinasas vienen en las cajitas y las ampollas de 1 millón, entonces se utiliza una ampolla y media, inmediatamente un suero de 250 con o sin corticoides si es que hay alergia. Si es que hay riesgo de hipotensión, administrar volumen y disminuir la infusión de la estreptoquinasa, es decir, antes de meter la estreptoquinasa, ponerle un suero a chorro, pueden ser 1000 cc de suero fisiológico o un ringer a chorro para que el paciente no tenga hipovolemias o hipotensión y después la estreptoquinasa. ¿Estamos? Otros agentes trombolíticos, había dicho el alteplase, es el mejor, el que existe es el mejor. Para mí me parece que es el mejor medicamento en esta fase, pero uno puede escoger, le digo, estreptoquinasa o el alteplase. Se utilizan en bonos intravenosos de 15 miligramos por infusión en 30 minutos de una dosis de 0,75 miligramos por kilo peso, no exceder de 50 miligramos. Las ampollas vienen de 7 miligramos y de 15 miligramos. Y posteriormente se calcula otra vez 0,5 miligramos por kilo peso para los próximos 60 minutos y así sucesivamente. Acción rápida y es medicamentos o son medicamentos que se manejan en emergencias de hospitales y en unidades coronarias. En un hospital común o hospital de provincia es imposible que tengan estos medicamentos. No los tienen habitualmente y lo único que tienen que hacer es calmar el dolor, poner oxígeno, darle aspirina al paciente y mandar a una unidad coronaria para que se le coloque alteplasa o estreptoquinasa, pero en su acervo cultural ustedes tienen que saber que existen estos medicamentos que son fibrinolíticos. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas a la terapia trombolítica? Contraindicaciones absolutas, un accidente cerebral hemorrágico previo. El paciente está sangrando por algún lado. Otros eventos no hemorrágicos, cáncer, neoplasia intracraneal. La neoplasia intracraneal produce hipertensión intracraneana y la hipertensión intracraneana es una contraindicación para la terapia trombolítica. O hemorragias activas en algún sitio o sospecha de disección aórtica. La disección aórtica es un dolor extraordinario que viene en el tórax y que la única forma de saber qué está ocurriendo esta es por una tomografía o una resonancia con angioresonancia inmediata. Es un diagnóstico bien complicado, no es tan fácil. Las contraindicaciones relativas, hipertensión arterial no controlada, presión muy alta, patologías intracerebrales, uso de anticoagulantes. Muchos pacientes ya están tomando anticoagulantes y hay que ver el INR si está mayor a 2 o 3. Un INR mayor a 1 ya es patológico, es decir, que el paciente está anticoagulado. El INR debe ser 1 o 1,5, pero si está en 1 o está en 2 y 3, significa que ese paciente ya estaba tomando anticoagulantes. ¿De acuerdo? Pues, particularmente warfarina. Si hay DTS hemorrágica, traumas, reanimación cardiopulmonar, traumática, cirugía mayor las últimas 3 semanas, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace en una unidad coronaria? Angioplastía coronaria transluminal percutánea. Eso no lo van a hacer ustedes, pero lo pueden leer cómo se va a hacer. La cirugía de revascularización miocárdica también. Otras medidas terapéuticas ya y sí entran los médicos que no son necesariamente cardiólogos ni intensivistas, son los médicos generales, caso de ustedes,
Y se pueden utilizar beta bloqueantes, que son buenos en las primeras 12 horas. Reduce el consumo de oxígeno, limita el tamaño del infarto y evita arritmias malignas. Obviamente que los beta bloqueantes tienen contraindicaciones. Una de ellas, recuérdense ustedes, es la diabetes, otra es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otra es el asma. Entonces habrá que tener cuidado y preguntar y hacer una buena anamnesis. Pero que es un medicamento excelente, es un medicamento excelente. Cualquiera de los betabloqueantes que habíamos manifestado. Fíjense aquí en las normas de diagnóstico y tratamiento médico en Bolivia, que aconsejan como betabloqueantes el propanolol o atenolol y se colocan por vía intravenosa y venosa. Se va midiendo la frecuencia cardíaca. No se olviden que la bradicardia es contraindicación para uso de beta bloqueantes. Otro medicamento que se utiliza es la nitroglicerina. Fíjense, médicamente que van a utilizar ustedes los beta bloqueantes, fijándose todas las contraindicaciones que hay. Propanolol o atenolol. Este propanolol es muy barato, vale 1,50 de bolivianos la tableta, así que es una fantasía de medicamento muy barato. El atenolol es más caro, pero son buenos medicamentos. La nitroglicerina se da durante las 24 a 48 horas, se indica en falla cardíaca, infarto anterior extenso, isquemia persistente, hipertensión arterial. Es un nitrato que salva vidas. Evitar disminuir la presión mucho, menos de 90, y está contraindicada en infarto agudo de ventrículo derecho. Esa es pregunta de examen. Dosis, ahí está en infusión intravenosa, luego aumentar poco a poco, etc. Luego viene la heparina en pacientes que reciben terapia antitrombótica y en los que se considera la revascularización percutáneo quirúrgica, se debe considerar similares contraindicaciones en la trombólisis. La heparina se utiliza 1000 unidades hora. Hoy por hoy tenemos una heparina de bajo peso molecular. Aquí no estaba todavía la heparina de bajo peso molecular porque era muy cara en nuestro medio, pero han bajado los costos y la heparina de bajo peso molecular reemplaza a la heparina normal o fraccionada con creces. Es muchísimo mejor la heparina de bajo peso molecular en estas situaciones. Luego se utilizan medicamentos que inhiben a la enzima conversora de angiotensina, significan los priles. Aquí podemos utilizar enalapril, cualquiera de ellos. Una vez estabilizada la presión arterial, se recomienda en pacientes con infarto externo, fracción de eyección menor de 40, disfunción diastólica de las primeras horas, y el mejor medicamento es enalapril. Acuérdense que tenemos priles, enalapril, captopril, lisinopril, y el enalapril inicial con dosis bajas, 2.5 miligramos vía oral y administrar según la tolerancia, hasta 20 miligramos, u otros IECAS que no están necesariamente en el cuadro básico de medicamentos. El enalapril es un buen medicamento, pero el lisinopril no deja de ser también muy bueno. Otros se utilizan los sartanes, losartán, valsartán, esartán, y otros el carvedilol en vez de estos grupos de aquí de propanolol o atenolol. El carvedilol es una muy buena indicación. Actitud terapéutica en el infarto y en la angina. Fíjense, en infarto agudo de miocardio no con onda Q y angina inestable no se benefician con fibrinolisis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver con un electrocardiograma si hay segmento ST, desnivel de ST, y si las troponinas están elevadas. Su presencia indica alto riesgo. Se utilizan aspirina, betabloqueadores en todos los pacientes, salvo que haya contraindicaciones. Heparina endovenosa o enoxaparina, aquí está la enoxaparina, que es muy buen medicamento subcutáneo cada 12 horas. Se utilizan inhibidores de las glicoproteínas, Abscisimax, endovenosa en pacientes de alto riesgo. Este medicamento ya es de especialidad. Esto no lo va a manejar un médico general. Esto maneja un cardiólogo o un terapista intensivo. Pero en este momento, la aspirina, betabloqueantes y heparina sí puede utilizar el médico general. Si el área del músculo en riesgo es extensa o existe angina persistente, considerar coronariografía y llevar a cirugía. Prevención secundaria, cuando ya se ha producido infarto, puede utilizarse ASAs, betabloqueantes, IECAS, agentes hipolipemiantes, como eran los inhibidores de la HMG coenzima reductasa, eliminar el tabaquismo, hacer un mejor control de la diabetes, de la presión arterial, pedir un apoyo social, son pacientes de riesgo que pueden morir.
Fíjense, las estatinas son otro grupo interesante. Son inhibidores del HMG coenzima reductasa, estabilizan la placa, tienen efectos benéficos, disminuyen efectos adversos. El mejor de las estatinas es la atorvastatina, pero hoy por hoy han salido como 10 diferentes medicamentos inhibidores de la estatina. No podría yo jurar y decir la atorvastatina es la mejor porque hay otros mucho mejores, pero es la más barata por el momento, atorvastatina de 10 miligramos bioral en la noche. Entonces, fíjense cómo van a tener ustedes participación en todo esto. Pacientes de riesgo intermedio tienen que hacerse otros exámenes que ya no les compete a ustedes. Pacientes con angina estable, estratificación del riesgo, ver cómo está el paciente, hacer un ecocardiograma para ver cómo está el ventrículo izquierdo. Anatomía coronaria severamente enferma, hay que mandar a quirófano. Objetivos del tratamiento, mejorar el pronóstico, evitar el infarto y la muerte. ¿De acuerdo? Tratamiento, no cabe duda, modificaciones del estilo de vida, una dieta que no tenga grasas, hay que hacer ejercicios, control de factores de riesgos. El tratamiento farmacológico del ANGOR simplemente es aspirina. Fíjense, volvemos a hablar de aspirina, un cuarto de aspirina por vía oral que puede utilizarse en la misma casa del paciente o en la puerta de entrada de emergencia, ya está salvando vidas. Se utiliza propanolol como beta bloqueante por vía oral, 20 miligramos. Habitualmente la dosis es siempre 20 miligramos, más baja, obviamente que se puede subir a más. O atenolol, 50 miligramos se utiliza, o 100. Nitrato si hay crisis de angina, y el mejor es el dinitrato de isorbide, 10 miligramos 3 veces al día. Este dinitrato de isorbide, el Isordil comercialmente, es muy buen fármaco y también sirve para eso, vía sublingual en casos de crisis aguda. Antagonistas de calcio, se puede utilizar diltiazem retard o verapamil, etc. Combinaciones de tratamiento, nitratos y betabloqueantes se pueden juntar, betabloqueantes y antagonistas de calcio, pero hay que tener precaución si hay disfunción del ventrículo izquierdo y alteraciones de conducción. Drogas hipolipemiantes, había dicho, las mejores son las estatinas. En realidad las hipolipemiantes deberían llamarse estatina y las otras. Considerar de terapia de reemplazo hormonal en mujeres para evitar un segundo infarto, si acaso se puede hacer. Procedimientos coronarios intervencionistas, cirugía de revascularización, ustedes lo leen. Con eso, entonces, sí, fíjense cómo Bolivia ha establecido cuáles son las pautas de manejo en caso de una angina de pecho o un infarto. Aquí habíamos quedado el otro día y hay una parte que me interesa. Esto lo leen, por favor, es pura lectura para ustedes. Hay una parte que está en portugués que sí me interesa repasar. Aquí un poquito repasaremos. Los fármacos antianginosos, fíjense. Los primeros, los nitratos. De los nitratos, la nitroglicerina, trinitrato de isorbide, mononitrato de isorbide, y en nuestro medio habíamos dicho dinitrato de isorbide. ¿Cómo actúan? Libera óxido nítrico en el músculo liso, la cual activa la guanilato ciclasa, incrementa el nivel GMP cíclico. Sus efectos: relaja el músculo liso, en particular en vasos. Relajación del músculo liso en otros sitios no es muy fuerte. La vasodilatación disminuye el retorno venoso, tamaño del corazón. Puede incrementar el flujo coronario en algunas zonas y en angina variante. Aplicación clínica en angina, forma sublingual, contra episodios agudos, etcétera. Profilaxis, puede haberse también. Presentación intravenosa para el síndrome coronario agudo. Y algunas consideraciones o efectos de primer paso muy intensos, de tal forma que la dosis sublingual es mucho menor que la oral. No se olviden que este medicamento es mejor sublingual, porque por vía oral hay mucha menos biodisponibilidad. Efectos tóxicos: hipotensión, ortostática, taquicardia, cefalea. Cualquier vasodilatador produce todo esto. Interacciones, hipotensión con otros tipos de medicamentos como los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, y ahí está el sildenafil. El sildenafil es el nombre farmacológico del Viagra. Pacientes que están tomando nitroglicerina, dinitrato de isorbide, mononitrato de isorbide, no pueden consumir Viagra o sildenafil porque se viene una hipotensión muy severa y pueden morir los pacientes. Después de la hipotensión viene una falla cardíaca y se muere.
Los beta bloqueadores, el propanolol, habíamos dicho, pero hay otro, atenolol, metoprolol y otros beta 1 selectivos, etcétera, etcétera. Son antagonismos competitivos no selectivos a nivel de los receptores beta, lentifican la frecuencia cardíaca, disminuyen el gasto y la presión arterial. Se puede utilizar en profilaxis de angina y vía oral y parenteral con 4 o 6 horas de duración de acción. Los efectos de los beta bloqueadores, asma, no se debe utilizar en el asma, por lo tanto, bloqueo auriculoventricular no se debe utilizar, insuficiencia cardíaca aguda no se debe utilizar y puede usar un poquito de sedación. Interacción con cualquier otro depresor de la función cardíaca. Fíjense los bloqueadores de los conductos de calcio, verapamil, diltiazem, nifedipino, que es un anhidro de hidropiridina. Este verapamil son antagonistas no selectivos de los conductos de calcio tipo L, disminuyen la resistencia vascular de la frecuencia y la potencia cardíaca, hace que disminuya la necesidad de oxígeno. Se utiliza como profilaxis de la angina. Se da por vía oral, tiene efectos tóxicos, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca aguda, estreñimiento, etcétera, interacciones. Nifedipina es muy parecido, bloquea los conductos de calcio de tipo L en vasos de mayor grado que los de los conductos en las fibras del corazón. Otro medicamento que era un bloqueador de los canales de potasio, inhibe la corriente de sodio, inhibe la corriente de sodio tardía en el corazón. Muy rara vez van a utilizar este medicamento, no existe en nuestro medio, pero fíjense, se utiliza como profilaxis de la angina, por si acaso pregunten. Luego, aquí hay fármacos que se utilizan en el tratamiento médico previo. Habíamos dicho aspirina, no cabe duda. Si la persona no soporta la aspirina, clopidogrel es una alternativa muy buena, o el pasugrel, que es similar a este de acá. Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Heparina no fraccionada o enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular, que es la mejor. Eso lo leen ustedes cuáles son las indicaciones, por favor. Sigue medicamentos, bivalirudina, se utiliza también como tratamiento médico, inclusive previo y para la trombólisis, fondaparinux. Todos estos medicamentos tienen que saberlos, por favor, porque en algún momento les van a preguntar, no para el primer parcial, pero sí para el segundo parcial. Nitroglicerina, metoprolol que hemos visto, nitroglicerina, sus comentarios, la morfina, ya habíamos dicho, la morfina es un narcótico, un opiáceo que va a ir a calmar el dolor, pero puede producir hipertensión, puede producir hipotensión, cefalea y vómitos. Los betabloqueantes, aquí están los diferentes betabloqueantes con sus dosis. Aquí los antagonistas de calcio, nifedipino, amlodipino, diltiazem, verapamilo, que tienen que conocerlo ustedes. ¿Qué características tiene el nifedipino? Otros fármacos que se utilizan muy rara vez. Los inhibidores del HMG coenzima reductasa, que son las estatinas. Eso se lo va a ver en el capítulo de dislipidemias. Inhibidores de la angiotensina, los IECAS. Nuevos antianginosos que han salido, ibabradina, ranolazina, que habíamos dicho, que no hay en nuestro medio, pero que quizás puedan preguntarles. Este es un algoritmo que me interesa que lo vean, por favor. Aquí hay unas palabritas chiquititas que dicen yes y aquí dicen no. Aquí yes y aquí dicen no. Es en inglés, pero es un algoritmo muy, muy lindo. Es un algoritmo para saber manejar y tener un protocolo de manejo en el caso de que haya infarto miocardio o angina muy severa. Dice, se puede utilizar nitroglicerina de acción corta cuando el paciente tiene síntomas. La vía sublingual es preferida a la bucal. Siempre es mejor sublingual. En ausencia de contraindicaciones, los pacientes podrían ser tratados también con aspirina. No se olviden que la aspirina produce alergia, produce rinitis alérgica, produce úlcera péptica y algunos trastornos de la coagulación. La dosis es muy baja. Bien, dice, si hay historia de una angina vasoespástica, sugestiva de angina vasoespástica o angina de Prinzmetal, dice sí hay, yes, se le da bloqueadores de canales de calcio o nitratos de acción larga.
Dice, si no hay antecedentes de una angina de Prinzmetal, se pueden utilizar bloqueadores beta, pero hay que recordar si hay alguna contraindicación de ellos. Ya me canso de repetir, la bradicardia, el asma, la diabetes, EPOC son contraindicaciones. Los beta bloqueadores no están recomendados, como dicen, plasma en el EPOC, diabetes, síntomas periféricos de enfermedad vascular y bloqueos de ramas de primer grado. Si se puede utilizar beta bloqueadores, yes, dice, o hay contraindicación, perdón, hay contraindicación utilizar bloqueadores de canales de calcio hasta controlar los síntomas en base a una dosis que se va ascendiendo. Si no hay ninguna contraindicación, hay que iniciar terapia con beta bloqueadores y algún cardioselectivo como puede ser el atenolol o el metoprolol. ¿De acuerdo? Ahora, dice, si los síntomas son controlados después de una dosis óptima, una maravilla, hacer un seguimiento para ver factores de riesgo y cuánto responde al tratamiento. ¿De acuerdo? Aquí dice, si los síntomas son controlados o no han sido controlados, aquí viene la palabra no controlado, iniciar una terapia de combinación, uniendo bloqueadores de canales de calcio y nitratos de acción larga. Fíjense por qué tienen que aprender ustedes, porque están establecidos en protocolos que no solamente se utiliza en Bolivia, se utiliza en todo el mundo, y son normas o protocolos internacionales. Si los síntomas son controlados, dice sí han sido controlados, ver los factores de riesgo, etcétera, etcétera. Si los síntomas no han sido controlados, iniciar una triple terapia. Entonces aquí ya podemos aumentar ranolacina, que es el bloqueador de los canales de sodio. Fíjense entonces qué bonito está. Aquí damos nitroglicerina y podemos juntar con aspirina. Si hay una Prinzmetal, le aumentamos bloqueadores de canales de calcio. Si no, y no hay contraindicación para beta bloqueadores, vamos a beta bloqueadores. ¿De acuerdo? Y después vemos los otros medicamentos. Si fijan, es todo un algoritmo muy bonito para aprenderlo. Aquí, esta parte me interesa, por favor. Las causas del infarto de miocardio, arteriosclerosis coronaria, fisura, ruptura de la placa ateromatosa, formación del trombo, vasoespasmo. Las causas secundarias hay muchísimas, enfermedades bacterianas, embolia gaseosa, etcétera, infecciones, enfermedad de Kawasaki, malaria, amiloidosis, por drogas, cocaína, anfetamina, etcétera, obstrucción de las coronarias, y hay muchas causas, eso pueden revisarlo ustedes, por favor. Aquí tenemos unas clasificaciones del riesgo, escala del riesgo TIMI, que lo vamos a analizar en un ratito, con puntos. La edad entre 65 y 74 tiene 2 puntos, la edad de más de 75 tiene 3 puntos, y cada una de estas escalas las van a aprender ustedes en cardiología, pero ya de hecho van a saber que a un paciente hay que ponerle una escala de riesgo TIMI, que se llama, para saber cuánto de riesgo tiene. Cuanto más puntaje saca, más riesgo tiene. Es otra clasificación, se llama la clase de Killip. Entonces, fíjense, si es un Killip 1, 2, 3 o 4, va a tener mortalidad más alta. Un Killip 1, nada, pero 1 a 4, un 60-80% van a morir. Estas dos tablas, entonces, las van a aprender seguro, absolutamente seguro, en fisiopatología y en cardiología, pero ya tienen una idea de qué se tratan, y son tablas para definir y ver cómo se va a actuar y los riesgos que tiene el paciente. Aquí, riesgo de paciente con infarto agudo, el riesgo, si hay congestión pulmonar, es un Killip 1, si hay edema pulmonar grave, Killip 2, si es un pulmonar más grave, Killip 3, si hay hipotensión y evidencias de choque, Killip 4. Mortalidad va aumentando, etcétera, etcétera. Los diagnósticos diferenciales, habíamos dicho, enfermedades gastrointestinales, enfermedades pleuropulmonares u otras, por el dolor que lleva el paciente. Complicaciones precoces, fibrilación, ruptura de pared del ventrículo, ruptura del músculo, choque cardiogénico, complicaciones tardías, insuficiencia cardíaca. Nuestro siguiente tema de revisión es insuficiencia cardíaca, así que vamos a hablar mucho. Y nuestros subsiguientes son trombos o coagulantes y anticoagulantes, así que vamos a volver a hablar. Los principales factores de riesgo para un infarto de un paciente son la hipertensión arterial, si está muy alta, si tiene su colesterol muy alto, si la LDL también está muy alto, si el HDL está muy baja, si tiene diabetes, si fuma, si tiene obesidad en el tronco,
si no hace ejercicios, si tiene historia familiar de enfermedad coronaria precoz, si está envejeciendo o va entrando en los años más difíciles a partir de los 75, 80 años, si es de sexo masculino, si los triglicéridos están elevados, si hay inflamaciones crónicas con PCR elevados y si la paciente es mujer y está en estado menopáusico sin reposición hormonal. Y otro marcador, fíjense aquí, un compuesto bioquímico, la homocisteína. También se pide en laboratorio. La troponina, la homocisteína, la creatinsinasa son de rutina en un paciente que se sospecha una angina o infarto. Aquí inicial en la angina inestable, los medicamentos, nitroglicerina, oxígeno, morfina, beta bloqueante, ácido acetilsalicílico y heparina. Fíjense, todito se va repitiendo. Lo único que uno debe hacer un algoritmo y decir dónde coloco cada uno de los medicamentos. El tirofiban, abicimab son medicamentos que reducen riesgo de muerte, son medicamentos de utilización por los cirujanos o cardiovasculares o cardiólogos, pero ustedes tienen que saber por literatura y por cultura. Ácido acetilsalicílico, clopidogrel, etcétera, etcétera. Epifibastida, este es un medicamento excelente, riesgo de muerte en infarto en pacientes con síndrome de coronarias agudas, sometidos a tratamiento invasivo. Es muy buen medicamento ese. No tenemos en nuestro medio por mala suerte. Anamnesis y palabras claves en el examen físico. Pregunta en el momento que apareció el dolor. El laboratorio inmediatamente hay que ser un laboratorio completo y él se había dicho que esto debe agregarse un perfil bioquímico de la troponina T, de la PCR, de la homocisteína, etc. Considera otras etiologías del dolor torácico con elevación de sedimento, ejemplo, disección aórtica, consumo de cocaína. Cómo hacer un electrocardiograma, ver cuándo se hizo un último cateterismo, si es un paciente crónico, indique contraindicaciones absolutas y relativas de la trombolisis o cuando ha sido el informe quirúrgico, y aquí tenemos los valores de TP, tiempo de trombina parcial y el INR, valores los signos de insuficiencia cardíaca, complicaciones mecánicas, etcétera, etcétera, y ahí pedimos enzimas cardíacas. Fíjense entonces, todo es absolutamente un armamento que se tiene o herramientas que se tienen para hacer diagnóstico. Hemograma completo, electrocardiograma, panel bioquímico, transaminasos o tromboplastinas, INR, enzimas cardíacas, ecocardiograma si tiene el paciente, todito hay que ofrecerle al paciente para que pueda uno ayudarle. Y esta es la parte que sí me interesa y vamos a ir con calma esto porque sí es importante, por favor. Dice, voy a ver si puedo aumentar la letra, dice, atención prehospitalaria en una sala de emergencia en un paciente que ha llegado al hospital. Estamos en sala de emergencia y es el tratamiento de un infarto con supradesnivel en segmento ST. Les había dicho 90% de los infartos son con alteraciones del segmento ST. ¿Qué es lo primero que se hace? Fíjense en número 1. Dice realizar una anamnesis objetiva, examen físico direccionado a los datos vitales y rápido hay que hacer. Mantener al paciente en reposo. Mejor si está en ayunas, no darle nada, y si está muy agitado, hay que sedarlo. Si está muy ansioso, hay que sedarlo. Se utiliza muchas veces diazepam intravenoso o alprazolam, algún sedante suave, si el paciente está con demasiada ansiedad. El segundo punto, oxígeno. No se olviden por catéter nasal 2 a 4 litros por minuto para reducir la demanda de oxígeno en el reposo. Tercero, el electrocardiograma. En los primeros 5 minutos es importante analizar el electrocardiograma para clasificar la situación y la probabilidad de un infarto agudo de miocardio. Cuarto, instalar simultánea y rápidamente un electrocardiograma continuo. Tenemos nosotros en nuestro medio que se llaman Holters. Es el nombre de un señor que descubrió eso, Holters, pero también se puede llamar electrocardiograma continuo y haciendo saturometría y un acceso venoso. Hay que tener un desfibrilador disponible en caso necesario. Quinto, dar antiplaquetarios, dar inmediatamente una dosis de aspirina
o si está contraindicada la aspirina, dar alguno como clopidogrel o ticlopidina. El ácido acetil salicílico, ahí está sus dosis, el clopidogrel, ahí están sus dosis, la ticlopidina también. Sexto, un vasodilatador coronario. Si no hay nitroglicerina en spray, la mejor opción es el dinitrato de isorbide, pero también hemos dicho la nitroglicerina sublingual. En 3 dosis seriadas, un comprimido sublingual de 5 miligramos cada 5 o 10 minutos. ¿De qué estamos hablando? Del dinitrato de isorbide. Es el mejor medicamento. Comercialmente se lo conoce como Isordil. Sexto, hay que utilizar morfina. La morfina tiene diferentes nombres comerciales, Dimorf o Dolomorf, etcétera, etcétera. Puede ser usada en caso de refractariedad a los nitratos en dosis de 2 a 8 miligramos y intervalos de 5 a 15 minutos hasta alivio o que surja hipotensión o vómito. Se había dicho, el principal problema de la morfina es el vómito. Se puede diluir una ampolla de 10 miligramos con 9 mililitros de suero fisiológico y pasar estos 2 a 8 mililitros en dilución cada 5 a 15 minutos. Como vamos a tener una vía, se puede poner diluida en una jeringa, se diluye en una ampolla de 10 miligramos en una jeringa de 10 cc o de 20 cc y se va colocando lentamente. En caso de efecto colateral grave, hipotensión, depresión respiratoria o vómitos, utilizar naloxona. La naloxona es un antídoto. Y las opciones de morfina, si no hay morfina, son meperidina, que les había dicho que se utilizaba mucho. Vienen ampollas de 100 miligramos, pero el problema es que produce taquicardia. Se puede hacer lidocaína, el octavo punto, lidocaína. Es un antiarrítmico de elección para controlar las arritmias ventriculares con repercusión hemodinámica. Entonces, la lidocaína, que es un anestésico, viene también en ampollas, no para utilizar como anestésico, sino para utilizar como un medicamento que suprime las arritmias ventriculares y el riesgo de producir una fibrilación. Si el paciente fibrila, hay que utilizar un desfibrilador. Fibrilación significa que hay una taquiarritmia terrible, muy fuerte, que puede parar al corazón. Dice, en el caso de emergencia, usar una dosis de ataque de 1 miligramo por kilo de peso, máximo 50 miligramos de lidocaína intravenoso. Se puede adicionar y ver cómo después se va bajando la dosis, etc. Se puede utilizar atropina, miren el octavo punto, en casos de bradicardia o de bloqueo auriculoventricular, tipo Wenck-Bach. La atropina, que se lo ha visto en los medicamentos autonómicos, es una maravilla cuando hay bradicardia. La dosis es de 0,5 miligramos intravenosa. La ampolla viene de 0,5 miligramos, por lo tanto se utiliza una ampolla de 0,5 miligramos intravenosa y puede ser repetida cada 5 minutos hasta el total de 4 miligramos en un lapso no muy largo. En caso de bradicardia refractaria a la atropina, hay que exigir que se le coloque un marcapaso artificial transtorácico o transvenoso de urgencia. Cuando por motivos logísticos, operaciones o falta de plazas o los pacientes no llegan a un hospital especializado, el tratamiento debe ser continuado por el protocolo que se acompaña, dice anticoagulantes con heparina, betabloqueadores, nitroglicerina intravenosa, trombolíticos, estabilización hemodinámica, etcétera, etcétera, hasta que el paciente pueda ser trasladado. Ahora, ¿cómo es la atención en la sala de emergencia o en un centro de tratamiento intensivo? Ya el paciente ha ingresado, se le da oxígeno, se le da sedantes, está en ayunas, se le da nitroglicerina, lidocaína para la arritmia ventricular, aspirina, morfina para la refractariedad de la nitroglicerina o para calmar el dolor, atropina en caso de bradicardia. Entonces ahí viene luego la anticoagulación con heparina. Debe ser iniciado antes de los 90 minutos después de un infarto agudo. Se puede utilizar heparina convencional, que es la no fraccionada, o heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular, por así, es la mejor. Aquí dice cuánto heparina de la convencional, cuánto de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, que me parece que es la mejor.
porque se utiliza dosis subcutáneas de 1 miligramo kilopeso, supongamos 40, 50, 60 miligramos cada 12 horas. Tiene una acción inmediata mucho mejor que la heparina convencional. El gran problema de la heparina convencional es que hay que heparinizar primero al paciente, por lo menos unas 10, 12 horas. En cambio, esta heparina de bajo peso molecular, inmediatamente sin heparinizar al paciente se puede utilizar. Luego dice bloqueador, beta-bloqueador intravenoso, debe ser iniciado de rutina. Desde las primeras horas, pues reduce el consumo de oxígeno, reduce el riesgo de arritmias después del reinfarto, reduce la frecuencia cardíaca hasta 50 o 60 latidos por minuto, controla la presión arterial, es una fantasía de medicamento. Y ahí tenemos el esmolol, atenolol, metoprolol, propanolol, cualquiera de los que ustedes escojan para fijarse bien, por favor. Los beta bloqueadores están contraindicados en las siguientes situaciones. Frecuencia cardíaca menor de 60, eso tienen que acordarse, en bradicardia. Presión sistólica menor de 100. Bloqueo auricular de ramas, puede ser auriculoventricular de 1 grado o 2 grados. Disfunción grave del ventrículo izquierdo. Insuficiencia vascular periférica, asma o enfermedad obstructiva crónica. Estertores pulmonares que están abarcando mucha cantidad de la actividad pulmonar. Y se recomienda, dice, evitar el acebutolol o pindolol en el infarto. No debe utilizarse pindolol ni acebutolol en el infarto agudo. La nitroglicerina, que ya lo hemos visto, es un buen medicamento, ya dice cómo hay que colocarse. Las correcciones de las repercusiones hemodinámicas o hipotensión. Si el paciente empieza a tener hipotensión con presión arterial debajo de 100 y sin signos de edema pulmonar, se deben elevar los miembros inferiores, hacer una infusión de volumen, generalmente 200 o 400 mililitros por hora de suero fisiológico, un suero inmediatamente como una carga rápido, se pone en 1 hora, medio litro, y se vigila constantemente al paciente para que no tenga hipotensión. No usar nitroglicerina ni beta bloqueadores por la hipotensión. Aquí lo mismo cuando hay un infarto con desnivel del segmento SOT, lo mismo que habíamos visto. Fíjense, los medicamentos y las atenciones se repiten: oxígeno, aspirina, nitroglicerina, lidocaína, heparinización, estabilización, monitorización, electrocardiograma, enzimas cada 6 horas, ecocardiografía, radiografía de tórax, etc. Entonces, todas esas herramientas se tienen. Ahora, hay arritmias, en el paciente les había dicho que tiene un infarto, y esas arritmias son taquicardia ventricular, extrasístoles ventricular, fibrilación ventricular, y aquí dice qué tratamiento hay que dar: lidocaína, y hemos dicho, en bolos. Aquí si hay fibrilación hay que desfibrilar eléctricamente con unos aparatos que se miden en joules, se empieza con 150 joules, se va subiendo a 200, 300, etc. Si hay fibrilación ventricular recurrente refractaria a lidocaína, después de la desfibrilación eléctrica hay que colocar bretilio intravenosa o amiodarona. En nuestro medio tenemos amiodarona y es un excelente medicamento para revertir estas situaciones. En asistolia, ver que vaya un marcapaso, en taquicardias, etcétera, etcétera, etcétera. Es una buena hoja. Contraindicaciones del tratamiento trombolítico, ya habíamos mencionado, hemorragias por todo lado, lesiones cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí dice definición del problema en la guía estudiantil que se hizo hace unos años, que es la angina de pecho, una molestia en el pecho ocasionada por ejercicio físico, emociones, disgusto, excitación, repetitiva al inicio, empeora con ambiente frío luego de las comidas, sensación de pesadez, etc. Los signos típicamente no manifiestan señales, pero los pacientes deben ser examinados buscando si el paciente tiene hiperlipidemia, eso se saca con un laboratorio. Si se tiene hipertensión, sí, obviamente con un aparato para medir la presión. Si hay obstrucción de salida ventricular, estenosis de la aorta, eso es bien difícil diagnosticar, eso ya se hace con ecocardiografía, si hay diabetes, lesión previa, etc. Aquí los hallazgos cardíacos en pacientes con enfermedad de arterias coronarias, latido apical, disminuye intensidad, todo esto lo van a leer, por favor. Es un trabajo que se hizo hace unos años para guiarlos. Ahora nos vamos a la primera parte, que es el de los casos clínicos,
ya después de haber visto todo lo que comprende la práctica de cardiopatía isquémica. Aquí tenemos el caso 1. Fíjense que es tan bonito, ya conociendo uno qué es una cosa, qué es otra, fácilmente puede resolver. Fíjense, este caso clínico tiene preguntas al final que ustedes las van a resolver en su casa. Identificar el problema, explicar los fármacos, identificar la base real que produjo, etcétera, etcétera. Solamente vamos a leer un poquitito. Dice varón de 51 años, antecedentes previos. 5 días previos a su ingreso presenta fiebre, tos no productiva, cefalea, mialgias y escalofríos. Hasta ahí parece un resfrío versus que por la fiebre tan alta sea un problema infeccioso de tipo bacteriana y como que se comprueba una neumonía. El paciente tiene una neumonía, se le hace una radiografía y se ve que hay neumonía derecha. Se le indica hospitalización, el paciente dice que no quiere hospitalizarse. Entonces, a medida que pasan los días, va comprometiéndose el estado general, aparece vómito, sudoración y después un intenso dolor retroesternal, por lo que el paciente acude a hospitalizarse velozmente y jura que nadie le ha dicho que se hospitalice. Ese es el gran problema. Al examen físico, su presión está 140/88, relativamente alta, temperatura de 36, pulso 66, frecuencia respiratoria de 18. Hay muchos datos que fíjense que con solamente tomar al paciente esos datos ya nos sirve muchísimo. El examen pulmonar, crépitos en la base derecha, corazón sin problemas, sin hipertensión venosa, etcétera, abdomen blando. Se piden laboratorios e imágenes, la saturación es 98 con 3 litros de oxígeno, tiene una buena saturación. La radiografía muestra condensación basal derecha con un leve derrame, ya estamos en una neumonía. El electrocardiograma, ritmo sinusal, y aquí viene la palabra. Un supradesnivel del segmento ST en la pared anterior. Tienen que dibujar ustedes, por favor, gráficas, viendo en la computadora, en internet, cómo se dibujan las diferentes variaciones del electrocardiograma en diferentes segmentos de infartos, si es en la pared anterior, si es en la parte medial, si es en la parte del ventrículo derecho, izquierdo, etc. Hay 6 posibilidades de infartos, si es la arteria circunfleja la que está obstruida, si es la coronaria principal, si es la derecha, si es la izquierda, etc. Eso tienen que dibujar ustedes, por favor, para acordarse. Se efectuó un ecocardiograma que demostró hipoquinesia del septum anterior distal y del ápex. Ahí está el problema, estaba haciendo un infarto. 1 hora después del dolor, ingresó al laboratorio de hemodinámica con diagnóstico de infarto agudo de miocardio de pared anterior, KILIP 1. ¿Se acuerdan de las clasificaciones? Ahí está. La coronografía demostró arteria coronaria derecha dominante sin lesiones, coronaria izquierda tronco común normal, circunfleja sin lesiones, descendente anterior con lesión en 80% en relación a la rama diagonal. El flujo coronario hacia distal estaba disminuido y ahí tenemos en la clasificación un TIMI-2, aún después de la administración de trinitrina. Se efectuó angioplastía coronaria primaria, entró a quirófano rapidísimo el paciente de la arteria descendente, quedando sin lesiones significativas y desapareciendo el dolor. La evolución demostró complejos QSR en el electrocardiograma en B1 y B2, con normalización del segmento T e inversión de la onda T. Las enzimas creatinfosfoquinasa en su fracción MB fueron normales, el hematocrito se mantuvo normales, leucocitos también, proteína C reactiva 71 miligramos, fíjense el valor normal es hasta 10, aquí estaba muy elevada. En el estudio etiológico de la neumonía, los hemocultivos fueron negativos, pero se encontró después que había IgM elevada para micoplasma neumonía y se diagnosticó clamidia, o se encontró clamidia neumonía positiva en 1,64. El paciente hizo una neumonía y a la vez hizo un infarto. Y el infarto causante del infarto fue este agente, la clamidia pneumoniae, que es un causante de infartos. Se le dio tratamiento con antibióticos, ceftriaxona, claritromicina. Se hizo afebril a los 48 horas. Al 5.º día se suspendió la ceftriaxona. Se continuó 14 días más con claritromicina. A los 8 meses el paciente estaba asintomático. En el ecocardiograma existía hipoquinesia septal, función ventricular global, pero estaba conservada. Se efectuó una prueba de esfuerzo. El paciente poco a poco hay que ir recuperándolo. Caminó 10 minutos y 3 segundos.
alcanzó el 100% de la frecuencia cardíaca máxima sin cambios isquémicos, y el estudio de perfusión con talio, ese isótopo radioactivo, en reposo y esfuerzo no demostró isquemia residual. Ahí entonces ustedes tienen las instrucciones: identificar el problema, analizar si se cumplió el objetivo terapéutico, explicar los fármacos cardiológicos, identificar la base real, hacer un resumen del caso. El otro caso, fíjense, aquí dice un varón de 84 años de edad, ingresó al hospital. Un día antes presentó escalofríos, sensación febril, tos con expectoración mucosa y dificultad respiratoria. Tenía antecedentes de ser fumador exagerado, actualmente en abstinencia. Recibía tratamiento con salbutamol y oxígeno en domicilio, sin antecedentes de angina de pecho. Al examen físico lúcido, con disnea moderada, presión normal, pulso un poco acelerado, 100 por minuto, temperatura 38.6, un poco alta, frecuencia respiratoria 24 por minuto. Cuando la frecuencia respiratoria empieza a ser muy alta, hay que parar los pelos. Aquí hay un signo que nos está alarmando algo. Si la frecuencia respiratoria es más de 30, ese paciente debe ser hospitalizado, así no tenga nada. Frecuencia respiratoria, estoy diciendo. Sin signos de hipertensión venosa, murmullo pulmonar disminuido, crépitos abundantes, corazón normal, etc. Laboratorio, oxígeno normal, leucocitos, fíjense, 20.800, este paciente está cursando con una infección y tenía una glicemia de 190 miligramos. El paciente, además de una infección, es diabético. No se olviden que la diabetes arriba de 126 en 3 tomas seguidas o de glicemia de 126 en 3 tomas seguidas es diabetes, pero si una sola toma llega a 190 o 200 es diabetes también. Su nitrógeno ureico estaba en límites normales. La radiografía de tórax mostró que había algunas cosas en el pulmón. El electrocardiograma fue normal, con una desviación del eje eléctrico. Ecocardiograma, cavidades de tamaño normal, fracción de eyección de 65%. Habíamos dicho que la fracción de eyección dada por la ecocardiografía es hoy absolutamente necesaria para decir que hay una insuficiencia cardíaca o no, y a tal punto que las insuficiencias cardíacas ahora se clasifican por fracción de eyección alta o fracción de eyección baja. Bien, por infección se inició claritromicina, ceftriaxona, fíjense, son medicamentos que se pueden utilizar muy bien. Al cuarto día de su ingreso tuvo un dolor intenso retroesternal de 15 minutos de duración, irradiado al brazo izquierdo, acompañado de sudoración y presión arterial que subió a 170/100. Estos episodios se hicieron repetitivos en las próximas horas. El electrocardiograma mostró inversión de la onda T en la pared anterior, sin elevación enzimática en muestras repetidas. Se inició tratamiento con heparina y nitroglicerina intravenosa, con regresión parcial de los episodios de dolor. Con el diagnóstico de angina inestable, se realizó coronariografía, comprobándose una lesión severa a nivel de la arteria descendente anterior y otras lesiones severas en la circunfleja y oclusión total de la coronaria derecha. Fíjense, ya tenemos diagnóstico. Por las condiciones y por la respuesta de la angina a la terapia médica, no se consideró candidato para revascularización. Además, acuérdense la edad que tenía el paciente, 84 años de edad. Hay que tomar en cuenta eso. El estudio etiológico otra vuelta demostró clamidias. Vuelvo a decir, las clamidias están muy asociadas a problemas de infarto miocárdico, con una IgM de 1 en 32 por microinmunofluorescencia. Con posterior al tratamiento no se repitieron episodios de angina, se normalizó la proteína C reactiva, hubo regresión del compromiso radiológico torácico y completó su tratamiento con doxiciclina en su casa. ¿Qué tienen que hacer? Identificar cuáles son los problemas, cuáles son los objetivos, qué se debe aplicar desde el punto racional de vista farmacológico y cómo se ha manejado y cuál es la etiología del infarto. Esta es una discusión y aquí ya habíamos visto todo esto en la primera clase de cardiopatía. Bueno, con esto terminamos el tema entonces del